¿Y qué piensa un estudioso, un analista, alguien que en su momento fue embajador de Estados Unidos en México, que es Miguel Bazáñez? Miguel Bazáñez, bueno, pues tendrá muchas cosas que decir y por eso te hemos llamado para saludarte, para desearte feliz 2025, Miguel, que tengas tú y tu familia pues un gran 2025, pero por lo pronto aburridos no estaremos porque se avecinan cosas muy fuertes como las que estamos aquí mencionando. Dime tú qué piensas de todo esto. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Igual, feliz 2025. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio, como siempre. Pues muchísimas gracias, Miguel. Te propongo arrancar esta conversación con lo que acaba de informar Luis Alonso Pérez y el fragmento que oímos de Claudia Sheinbaum. ¿Importa o no? Tú que fuiste embajador de México en Estados Unidos, ¿importa o no que Donald Trump o quienes organicen la toma de protesta hayan decidido hacer una invitación expresa a la presidenta de México? Probablemente no invitaron a muchos otros y a otros sí. Pero por lo pronto, México, por lo pronto lo que representa Estados Unidos, lo que representa México para Estados Unidos, ¿importa o no esto? ¿Qué me dices? La no invitación no tiene la menor trascendencia. ¿La menor importancia? La menor importancia. La costumbre es que a la toma de posesión asisten los embajadores de los países, no los presidentes. Lo que aquí llama la atención es que Trump invitó a 3 específicamente, obviamente, a Milei, a Bukele y no recuerdo quién es el tercero, el de Ecuador. Noboa de Ecuador. Noboa, exactamente. Ellos sí. Pero se entiende, pero no es la costumbre. La costumbre es no asisten más que los embajadores. Estados Unidos. En Estados Unidos. Porque en otros países sí, ya vimos que Maduro tuvo a Daniel Ortega y a Díaz-Canel. Claro, y nosotros también invitamos a... Y aquí también. Estado, pero no es la costumbre en Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea, que en este caso no nos lo tomamos personal. No. El que está rompiendo el protocolo es la invitación a esos 3 presidentes. O sea, que lo raro es invitar a otros. Lo raro es invitar presidentes, no invitar. Ah, mira, qué buen dato nos das. Así es. Entonces, lo conversé con Esteban, el embajador en Estados Unidos, y pues sí, él estaba programado para asistir, como siempre lo hacemos. Y lo hará. Y lo hará, desde luego. Entonces, claro. no nos detenemos demasiado en este punto. Qué bueno que nos aclaras, porque efectivamente, podía sonar horrible, que como que no invitaban a la presidenta, que de qué se trata, pero bueno, ya aclarado el punto de que esta no es la costumbre en Estados Unidos y que lo raro es que inviten, entonces queda aclaradísimo este punto y te apreciamos mucho que lo hagas como especialista, como representante en su momento en Estados Unidos de México. Y bueno, pues te propongo de inmediato irnos a lo que sí importaría entonces, que son muchos otros temas. ¿Qué estás viendo, Miguel Bazáñez, pues con estas declaraciones y con estas amenazas directamente en términos de 3 grandes asuntos? Los aranceles, el tema de deportaciones masivas y qué tipo de situación puede venir para México en relación al crimen organizado y al tipo de cosas que podrían ocurrir con un gobierno como el de Estados Unidos, que está colocando todo en el mismo paquete. Estamos hablando de que el tema arancelario lo está asociando a que si México no frena el flujo migratorio, que si México no frena la cuestión criminal, que si México no hace tal o cual cosa, entonces tendrá repercusiones arancelarias. Está colocando en todo el mismo paquete Donald Trump esta circunstancia. ¿Qué estás viendo, Miguel Bazáñez, y qué viene para México? Mira, lo más importante de los 3 puntos que mencionaste es sin duda la parte de aranceles. Ayer anunció Trump en la mañana que va a instalar el External Revenue Service, o sea, el SAT, para cobrar aranceles a los países. Entonces, ese es lo que ha provocado ahorita un escándalo en las redes de Estados Unidos, porque lo que le contestan es que ese arancel lo paga el público americano, no lo pagan los países, sino el público americano. Entonces, mi primera respuesta en cuanto a esto es sí, creo que va a instalar esa agencia. ¿Y qué puede ocurrir? Creo que lo que puede ocurrir es desatar una guerra mundial de aranceles, Carmen. Guerra mundial de aranceles. Detente un segundo, imagínate eso.
Bueno, dónde va? lo que pasa es que estamos viendo el realpolitik con la entrada de Trump. O sea, lo que importa es cuál es tu fuerza económica y cuál es tu fuerza militar. Lo demás es secundario. Y hay que estar muy conscientes de ello. Pero tomemos algunos datos, Carmen. El PIB mundial medido en PPP, en paridad de poder adquisitivo, no hace para que Estados Unidos esté haciendo esto. El primer país del mundo en PPP es China, con 37 trillones de dólares, y lo sigue Estados Unidos con 29 trillones, es decir, 40% menos. Déjame hacer un paréntesis para el público mexicano, porque el uso de millones, billones, trillones puede confundir. Para ayudar, $1 millón es una casa promedio de una ciudad grande americana. 1 billón son 1,000 millones de dólares, el precio de un rascacielos de 65 pesos. Pensemos en el Empire State, vale $1 billón. 1 trillón son 1,000 billones. Imaginémonos Manhattan. Entonces, 1 millón una casa, 1 billón un rascacielos, 1 trillón Manhattan. Regreso al PIB mundial. China, 37. Estados Unidos, 29. La India, 16. Japón, 6. Y luego en el quinto lugar sigue México, Carmen. Porque si tú sumas, usando el mismo método que usa Estados Unidos de sumar la producción de los americanos dentro de Estados Unidos o en cualquier país del mundo, si México suma el PIB de los mexicanos en México y los mexicanos en Estados Unidos, nuestra producción son 6 trillones y somos la quinta economía del mundo. La sexta es Rusia con 5 trillones. Ok, con esto lo que te quiero decir es que no somos cualquier actor económico del mundo, somos el quinto. Un dato más, ¿por qué China no gasta en armamento? Bueno, pues porque no quiere debilitar su economía y le sale mucho más económico comprarle el petróleo a Rusia y con eso tener acceso a las 5,000 armas nucleares rusas, con lo cual equilibra a Estados Unidos. Entonces, esto nos da una idea del tamaño de las economías y el gobierno americano está cometiendo otro error. Creer que su fortaleza está... se quejan regularmente en que los países abusan de ellos por el déficit comercial que es... No. La fortaleza americana está en que se use el dólar como moneda mundial de intercambio. Por eso la reacción que tuvo Trump hace unas semanas, cuando los BRICS dijeron que estaban analizando cambiar al dólar como moneda de intercambio. Ese sí es una cuestión mayor y eso puede acelerar una caída estrepitosa de los Estados Unidos en la fortaleza mundial financiera. La segunda fuente de la riqueza americana son las reglas de comercio que se establecieron desde Bretton Woods, que es Estados Unidos compra materias primas baratas, baratísimas, porque pone los precios, y vende productos elaborados carísimos. Entonces, ahí tú tienes los 2 puntos nodales de la fortaleza americana. Y dado que lo que importa en la administración entrante es esta realpolitik, así es como nos vamos a tener que medir, Carmen. Pero esto nos lleva a una tercera cuestión. ¿Quién manda en Estados Unidos? Hay un error central de creer que Estados Unidos sigue siendo una democracia y entonces que lo que mandan es MAGA, ¿verdad? Las bases americanas. No, Estados Unidos es
A partir de 1970, cuando se retiró el dólar, se retiró el patrón oro como el respaldo del dólar, Estados Unidos entró en un proceso de conversión a una plutocracia. ¿Qué quiere decir? Que lo que manda es el dinero. Entonces, el círculo diamante americano, una familia por millón de familias, estás hablando, Estados Unidos tiene 130 millones de familias, 130 son su círculo diamante. ¿Con cuánto dinero entras al círculo diamante? Con 25,000 millones de dólares. En México se entra al círculo diamante con 1,000, en Estados Unidos con 25,000. Entonces ahí tienes a tus 135 familias del círculo diamante americano, que son los que en verdad mandan. El presidente de Estados Unidos, bueno, tiene todo el simbolismo, claro, por supuesto, maneja las Fuerzas Armadas y tiene al SAT, el Sistema de Administración Tributaria, y tiene al FBI, o sea, tiene mucha fuerza. Pero el mando no lo tiene el presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, estos serían mis comentarios. Pero bueno, porque... a ver, sí, entiendo lo que dices perfectamente. El mando no lo tiene el presidente de los Estados Unidos o el mando completo, digamos así. Bueno, ningún país, así sea Estados Unidos, así sea incluso una autocracia, bueno, en algún punto los poderes se distribuyen en poderes formales y en poderes fácticos y en demás poderes, ¿no? Pero al final de cuentas aquí estamos con un personaje. A ver, déjame plantearte esto. Con un personaje como Donald Trump, que si bien pues está lo que tú acabas de mencionar, lo que tú denominas plutocracia, y tú dices ya no hay democracia, sino plutocracia en Estados Unidos, pues ¿es Trump parte de esa plutocracia o no? ¿O es Trump qué cosa, entonces? Bueno, Trump es el rey del bluff. Eso nos queda clarísimo y es realmente un mago en eso. Pero tengo mis dudas. Bueno, no tengo mis dudas. Definitivamente no entra al círculo diamante. Su fortuna no rebasa los 25,000 millones de dólares, pero bueno, está en el siguiente círculo platino, que son 1,500 tampoco. Es decir, está... Pobre no es, digamos. No, pobre no es. Aunque bueno, en su momento se le acusó también de inflar sus finanzas, ¿te acordarás? Sí, pero por eso digo que él no rebasa 25,000 millones de dólares, porque infla. Es más, puede ser que esté totalmente quebrado, pero por eso digo que es el rey del bluff. Lo único que maneja extraordinariamente bien es la imagen, ¿no? Entonces, pero te doy un ejemplo. Tú recordarás que hace como un mes fue cuando amenazó con imponer 25% de arancel a México y Canadá y 60% a China. Aunque dijo 10 en un momento y luego 60. O sea, ha dicho diferentes cosas, ¿no? Pero en aquella declaración del 25-25 dijo 10 para China. ¿Te acuerdas? No, espérame. Es que dijo 60 para China originalmente. Pero en esta de Canadá, México y Estados Unidos, si yo no me equivoco, vamos a revisarlo si quieres, pero en esa declaración, en esa específica, si yo no me equivoco, era 25-25-10. Yo ya lo revisé. ¿Y ya lo revisaste? ¿Dice 60? Originalmente dijo 25, 60 y una semana después dijo 25, 10. Ah, ¿y entonces cuál es la buena? A ver, ¿por qué le bajaste de 60 a 10? La respuesta es círculo diamante y en este caso específico, Elon Musk. Entonces tú y yo tenemos razón, si dijo 60 y si dijo 10. Exactamente. ¿Te acuerdas que hemos tenido 4 veces reuniones de embajadores de Estados Unidos en México y de México en Estados Unidos, y en diciembre fue la 4ª en Washington? Uh-huh. La primera fue en Texas, la segunda fue en Tequila, la tercera fue en San Francisco y esta 4ª fue en Washington. Y ahí ya acababa de ocurrir eso y fue la pregunta, ¿cómo que bajó de 60 a 10 el arancel a China? ¿Qué pasó? Bueno, y ahí fue donde dijimos, no, ninguno de sus funcionarios va a tener la fuerza para influir, pero sus donantes, ¿sí? Y en este caso, Musk puso 250
millones de dólares a la campaña, capacidad suficiente para... Pues claro, Moss debe haber dicho, oye, le pones 60 y me revientas mis empresas, o sea, le compro todo a China, ¿no? De manera que por eso es que menciono el punto del Círculo Diamante norteamericano, para decir que no necesariamente, igual de preocupados y escandalizados que estamos nosotros y los países del mundo, está el Círculo Diamante americano, Carmen. Entonces, ¿cómo se vaya a desenvolver esto? Todavía no lo sé. Ahorita está ocurriendo en Davos la reunión del Foro Económico Mundial. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y por eso una cosa es lo que esté diciendo que se va a hacer, y otra cosa es lo que al final ocurra. ¿Quieres que pasemos al segundo punto de las deportaciones? Vengan, las deportaciones masivas. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué estás viendo ahí? Un dato, que los datos nos digan. Bueno, tú eres el rey de los datos desde hace muchos años. Bueno, Bush deportó 12 millones de mexicanos. 12. Clinton deportó 10. Obama deportó 5. Trump deportó 1.5 en su primer periodo. Entonces, a ver. 12, 10, 5 y 1.5. A ver, ¿qué datos nos das? A ver, de nuevo, si no te importa. Bush deportó 12 millones. Clinton 10. Obama 5. Y Trump 1.5. ¿Y Biden? Biden creo que también anda como en 2. No. Ese dato lo tenemos. No lo tengo. Pero por eso vuelvo otra vez a decir, Trump es el rey del bluff. Entonces está diciendo, yo voy a hacer las deportaciones más. No le va a ganar jamás a Bush, ni a Trump, ni a Clinton, ni a Obama siquiera. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, en Estados Unidos hay 60 millones de latinos, 40 millones de mexicanos. De esos 40 millones se habla de 3/3, más o menos de 13 millones cada uno. El primer tercio son los de tercera generación o más, que ya son más americanos que de sus países de origen. El segundo tercio es primera o segunda generación, en su mayoría ya nacionalizados. El primer tercio, 13 millones, que son los recién llegados, como la mitad de ellos, 6 millones, están ilegales, pero pues encuéntralos. Lo que sí tienes es gentes que ya tienen orden de deportación. Ok, eso sí, porque está muy fácil, los tienen localizados, los pueden... Entonces, lo que yo creo que va a ocurrir es una campaña mediática y que se vea en televisión y que saquen y ahí se acaba. A ver, ¿con quiénes vas a reconstruir las 10,000 casas que necesitas en Los Ángeles, Carmen? ¿Y con quién vas a levantar las cosechas? No, cuantísimos negocios americanos. La presión principal va a ser de los negocios y de las cámaras de comercio y empresariales de todo Estados Unidos. Y dicen, no, si tú haces eso, y como trabajo tengo que cerrar mi empresa. Me explico, por eso te digo que es el rey del bluff, pero esas deportaciones... Entonces tú dices, a ver, tomémoslo con calma. Bueno, tampoco con calma, porque independientemente de que no sean millones y millones deportados como se antoja en las declaraciones que hace Donald Trump, al final pueden ser miles y puede haber una fase intensa justo para demostrar que va a ocurrir lo que dijo que va a ocurrir. Y eso no es cualquier cosa, son seres humanos, son personas, son circunstancias, son familias. O sea, no es para decir, no nos preocupemos. Hay un asunto de la dimensión que le queramos dar. Tú estás colocándolo con una relación importante y ya diste estos datos que son bastante contundentes, hablando del bluff de Donald Trump, pero al final de cuentas habrá algo a lo que hay que responder. Claro. Pero ahí lo que te diría es que como estos son los que han emigrado recientemente, pues simplemente lo que ellos hacen es regresar a sus pueblos y a sus familias, ¿sí? No es una cosa sencilla.
pero de todas formas, claro, como tú dices, trastorna horrible, hay que estar preparados, lo que el canciller y la presidenta han mencionado de las medidas que se han estado haciendo para estar preparados, todo eso vale la pena. Y bueno, como tú sabes bien, el Servicio Exterior Mexicano, nuestros 53 consulados en Estados Unidos, 500 confederaciones, 5,000 clubes, 15,000 agentes de inteligencia que tenemos en Estados Unidos, hacen la red más grande. Cuando digo agentes de inteligencia, me refiero no al CISEN, sino a los estudiantes de posgrado en Estados Unidos, Carmen. Bueno, entonces, ¿por qué? Hay que estar preparados. A ver, ¿por qué te refieres así? ¿Perdón? ¿Por qué te refieres de esa manera a los estudiantes de posgrado? Bueno, porque es que Estados Unidos le hace mucha atención a los agentes de inteligencia y sin duda para nosotros los estudiantes de posgrado son agentes de inteligencia, están recabando información de cómo opera el sistema americano y la ciencia y la academia, ¿sí? Y esa es una información que regresa a México en un porcentaje importante, Carmen. Ni más ni menos. Bueno, pues ahí está esta aclaración del punto. Y bueno, pues estamos frente a todo esto. Déjame cerrar, Miguel Basáñez, con este otro tema que, bueno, pues deja abiertas las interrogantes sobre qué tipo de cosa puede ocurrir a raíz del tema del crimen organizado, de que tiene Estados Unidos en sus manos, en términos judiciales, a capos del tamaño del Mayo Zambada. Hoy es un día importante para el asunto del Mayo Zambada con sus 17 cargos. Tiene el sistema de justicia estadounidense a los hijos del Chapo Guzmán. Ya no sé si cuenta el Chapo Guzmán porque está ya sentenciado y ya no hay remedio en su caso para efectos de cambiar esa sentencia y ya no va a colaborar, como todo indica, no colaboró, pero sí el hijo del Mayo Zambada lo hizo de manera muy amplia, sí se presume que lo va a hacer o lo puede hacer el Mayo Zambada, los dos hijos, Ovidio y el otro personaje que fue detenido, que fue el que secuestró, según la versión de las cosas que ha tomado la propia Fiscalía General de la República, el que puso la trampa al Mayo Zambada para que lo capturaran y lo entregaran o lo detuvieran de la forma en que todavía no queda suficientemente clara. En fin, tiene Estados Unidos un conjunto de cosas respecto al tema del crimen organizado y estas señales respecto a si podría o no desarrollar algún tipo de intervención, léase consensuada o no con el gobierno de México, déjate tú de drones, sino de alguna otra naturaleza. Recordamos, y estoy segura que lo leíste, lo que se publicó en Rolling Stone, en donde se hablaba de versiones en donde habría intervenciones de algún tipo para efectos del crimen organizado en México. Bueno, en el paquete completo de este tema, ¿qué me dices, Miguel Basáñez? Yo haría dos comentarios, Carlos. Uno, se está formando entre organizaciones civiles en Estados Unidos una corriente de no oponer la iniciativa que seguramente va a tratar de llevar adelante el gobierno americano de designar terroristas al crimen organizado, al narcotráfico, pero una corriente de complementar esa iniciativa, porque dado que el crimen organizado es un sistema con muchos eslabones, hay que incluir los eslabones del suministro de armas y del lavado de dinero. Es decir, que se declare también terroristas a los fabricantes de armas y a los que propician el lavado de dinero. Ese es un elemento. Y es algo que apenas está empezando a surgir. Como tú sabes, Estados Unidos dijo que ellos lo plantearían a su sistema legal, a sus tribunales, la petición, la declaración de terroristas a los cárteles mexicanos, no a Naciones Unidas, no es una petición al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino al sistema jurídico americano. Entonces, esa sería la primera. La segunda, que es muy triste, en México, a partir de 1988, cuando meten a la cárcel a Miguel Ángel Gallardo,
que es en el principio del sexenio de Salinas, el crimen organizado se empezó a ligar. Antes solamente operaban al nivel de las plazas locales, luego subió al nivel de estados, pero a partir de el sexenio de Salinas se buscó conectar al más alto nivel, al círculo presidencial. Y desde entonces ha estado conectado de alguna manera en el círculo presidencial, ya sea con algún familiar, con algún funcionario importante, y así han estado distintos desde entonces. Pero entonces estamos hablando de los 7 sexenios: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, hasta llegar a en donde buscan conectarse al más alto nivel. ¿Qué implicaría esto? Esto es un terremoto para el caso mexicano. La identificación del operador de Calderón fue muy importante, porque ahí te ilustra con toda claridad cómo al círculo de más alto nivel del gabinete tenías un agente que de alguna manera era el vehículo. Bueno, eso mismo, los expertos en crimen organizado conocen mucho mejor. Yo realmente no tengo tanta información al respecto, pero pues tenemos estudiosos del tema que tienen clarísimo esas cosas, Carmen. Así lo veo. Así lo ves, Miguel Basáñez. Bueno, déjame cerrar la charla, si te parece, agradeciéndote que estés aquí esta mañana, preguntándote si tienes alguna opinión en específico de la figura de quien va a ser el próximo embajador de Estados Unidos en México. Un perfil bastante singular, una figura que, bueno, pues está asociada con los servicios de inteligencia, está asociada con una trayectoria relacionada con estos temas, que estuvo un tiempo importante precisamente en El Salvador, en el gobierno de Bukele. ¿Qué te dice el perfil elegido por Donald Trump para representar diplomáticamente a Estados Unidos en México? Fíjate que yo a él no lo conozco personalmente y bueno, obvio que se ha puesto toda la atención en los rasgos que tú mencionas, en su pertenencia al ejército, a la comunidad de inteligencia, y eso nos deja ver hacia dónde está orientado la nueva administración para el trato con México. Pero no sé si viste, Gerardo Esquivel, el profesor del Colegio de México, que fue vicegobernador del Banco de México. Exactamente. Gerardo Esquivel hizo una descripción del próximo embajador que me pareció muy interesante, destacando aspectos de una gente entendida, estudiosa, con quien se puede hablar, se puede dialogar. Me pareció un punto de vista interesante que no había encontrado en otros analistas. Entonces, bueno, ya buscaré tener contacto con él y luego te diré una opinión más cercana y directa. Perfectamente, pues estaremos al habla para ello y otras cosas. Miguel Basáñez, gracias de nuevo por estar aquí. Buenos días y feliz año de nuevo. Igual para ti, que estés muy bien y gracias. Al contrario, gracias a Miguel Basáñez, el ex embajador de México en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí está su revisión de estos ejes principales que le propusimos para conversar esta mañana, para conversar una mañana de enero 2025, este año que está, pues sí, perfilando cosas de esta índole, donde Donald Trump, Estados Unidos, pues siempre son importantes los asuntos con Estados Unidos, evidentemente para México, pero pues lo que se perfila, lo que se avecina con la figura de Donald Trump ya llegando, a punto de llegar a la Casa Blanca el próximo 20 de enero de este año.